Bueno, de nuevo y para empezar, disculpas por el retraso. De verdad que las juntas se nos alargan mucho más de lo que esperamos y, como comprenderéis, tenemos que terminarlas, que solo tenemos una a la semana. Os cuento brevemente los 3 acuerdos de la Junta de hoy y una breve nota informativa y luego pasamos a las preguntas. En primer lugar, hemos hecho, digamos, la fase 2 del proceso de reestructuración de las áreas de gobierno. Hoy hemos aprobado las reestructuras de las áreas de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, de equidad, servicios sociales, empleo y vivienda, de coordinación territorial, me quedan medias. No, y ya está, esas 4. En esas 4 reestructuraciones hemos hecho un esfuerzo sincero y honesto porque la reestructuración implique una reducción importante de los puestos directivos y de los órganos directivos. No tenemos todavía, o no vamos a contar todavía, en la medida en la que queda un área por cerrar su nueva estructura, que se aprobará en la Junta del lunes, no vamos a contar todavía el ahorro total, porque para hacer el cálculo del ahorro total que ha supuesto la reducción necesitamos tener todas las áreas juntas para poder hacer una visión de conjunto, pero puedo adelantar ya que ese ahorro se va a producir en términos económicos y se va a producir también, al hilo de esto, una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. En segundo lugar, hemos conseguido, trabajando a lo largo de esta semana, no solo nosotros, sino con todos los sindicatos, un hecho histórico en esta ciudad, que es un acuerdo de todos los sindicatos del Ayuntamiento de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid en torno a 2 acuerdos importantes. El primero tiene que ver con los turnos y los horarios de trabajo. Se refiere a varios puntos. Uno de ellos es, de acuerdo con la legislación nacional y con la práctica del resto de las administraciones públicas, en la que solo el Ayuntamiento de Madrid era una excepción, para el año 2015 se ha aprobado la jornada de verano. Y además se han aprobado otros 3 puntos importantes. Lo primero es un acuerdo en torno a la necesaria recualificación de la plantilla municipal. Lo segundo es un acuerdo muy importante, consideramos, en línea con las nuevas prioridades que esta corporación ha asumido, prioridades que son políticas y que requieren una reestructuración de los recursos humanos. Hay una voluntad por todas las partes de acometer de forma negociada y tranquila esa reestructuración de la plantilla, ese redimensionamiento y la movilidad de una parte importante de la plantilla municipal hacia lo que ahora van a ser áreas prioritarias de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y que hasta ahora, en la medida en la que no eran prioritarias, tenían una necesidad menor de recursos humanos, de efectivos de plantilla municipal. En ese sentido, habrá una reestructuración hacia las áreas tanto de servicios sociales y de derechos sociales como en línea con la descentralización municipal que estamos proponiendo y que queremos llevar a cabo hacia las juntas de distrito. Los sindicatos, todos los sindicatos, los representantes de los trabajadores se han mostrado de acuerdo con esta voluntad política y en los próximos meses emprenderemos una negociación que necesariamente va a ser más larga y más pausada para ponerla en marcha. Y por último también, y también es una voluntad política que hay que destacar, hay una voluntad por todas las partes de normalizar las relaciones laborales en el Ayuntamiento de Madrid, que han sido conflictivas en los últimos años, normalizarlas para que sean relaciones tranquilas, de diálogo y de respeto, y para reducir la conflictividad laboral que ha sido elevada en los últimos años. Y en segundo lugar, también de acuerdo con el acuerdo de todos los sindicatos, de todas las fuerzas sindicales, de los representantes de los trabajadores, un acuerdo en torno a los conductores de los concejales. En la medida en la que nosotros, como equipo de gobierno, hemos renunciado a tener conductores personales, que sean el chofer de alguien, hemos renunciado políticamente a eso, y para llevarlo a cabo sin menoscabar los derechos laborales de esas personas que contaban con esos ingresos y con esas condiciones hasta este momento, se ha acordado de forma temporal que esas personas pasan a denominarse conductores de incidencia con especial dedicación, en la medida en la que nosotros consideramos que todos los coches que son parte del patrimonio del ayuntamiento son coches de incidencia, es decir, pueden servir igual para un concejal que para un subdirector general o en la Junta de Distrito para ir a hacer revisiones de sanidad, pues estas personas pasan a ser conductores de coches de incidencia y a lo largo de los próximos meses nos sentaremos con más calma para, dentro de esta reestructuración de la plantilla que comentaba anteriormente, encontrarles otro espacio. Y por último, el tercer acuerdo de esta Junta
es la publicación de las agendas de los concejales del equipo de gobierno y la invitación al resto de los concejales y al resto de las fuerzas políticas a hacer lo mismo. A partir del lunes 6 de julio, el próximo lunes, estarán publicadas en la web municipal todas las agendas de los concejales de gobierno, con quién se reúnen, a qué hora se reúnen y, en la medida de lo posible, también el objeto de las reuniones, para que sea transparente la gestión de estos concejales y, como digo, nos parece que como ejercicio de transparencia es una responsabilidad que nosotros asumimos, pero también creemos que debe llegar al resto de la corporación y, por tanto, invitamos al resto de las fuerzas políticas a hacer lo mismo. Por último, se publicará, mandaremos dentro de un rato una nota informativa en torno a las cuestiones del orgullo. Lo digo para que, si vais a hacer preguntas técnicas sobre eso, os adelanto ya que las vamos a contestar en una nota en torno a el reforzamiento de los servicios, cuál va a ser la cobertura de los servicios especiales de policía, de salud y también cuáles van a ser los cortes en las calles. Lo explicaremos todo en una nota. Sí señalar, reforzar que en línea con nuestro compromiso político por repensar la fiesta del orgullo y teniendo en cuenta que no hemos tenido casi tiempo para ponerlo en marcha en la medida en la que llegamos hace escasas semanas al ayuntamiento, esta voluntad nuestra tenía que ver con que el orgullo sea una fiesta que no se reduzca solo al barrio de Chueca, por dos razones. La primera, porque todos los madrileños estamos muy orgullosos de esa fiesta y queremos ser parte de ella. Y, en segundo lugar, porque las limitaciones físicas del barrio de Chueca son cada vez más evidentes para una fiesta que convoca a millones de personas. Esto queremos hacerlo de una forma participada, contando tanto con el mundo empresarial como con las asociaciones de vecinos y en un proceso estructural que es largo y que, por tanto, no hemos tenido tiempo de hacer. Lo haremos para el próximo año, pero hemos comenzado a dar el primer paso con la descentralización de las fiestas al barrio de Lavapiés, en un acuerdo con los empresarios y con las asociaciones de vecinos del barrio, para que la fiesta llegue también al barrio de Lavapiés. Y por mi parte nada más. Preguntas cuando queráis. Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle sobre la reunión que hoy, en este momento creo, la alcaldesa celebra con el presidente de la Caixa, Isidre Fainé. Claro, como se está celebrando, ya me imagino que resultados no hay, pero quería saber, bueno, la finalidad, confirmar que es un poco lo mismo que con anteriores banqueros, la finalidad de la reunión y cómo se va a administrar la información. En otras ocasiones hubo algún canutazo y me inquieta un poco que no haya previsión de eso en el día de hoy, si no me equivoco. Gracias. Pues en línea con las reuniones, con las muchas reuniones que Manuela ha mantenido con todos los agentes de la sociedad civil, es evidente la importancia de la banca en general y en particular en la cuestión del problema de la vivienda, que, como sabéis, es una de nuestras prioridades. Esta reunión se enmarca en esa misma línea, en hablar con uno de sus actores fundamentales y en tratar de encontrar soluciones negociadas para que el derecho a la vivienda se garantice por parte de este ayuntamiento en la medida de nuestras posibilidades. En cuanto a la política informativa, nuestra práctica desea ser rigurosa y, por tanto, deseamos ofrecer información cuando haya información rigurosa que dar. Esto es, en muchas de estas reuniones, como sabéis, más allá, no se llega a desarrollar un trabajo concreto, se hace una primera toma de contacto, por eso, además, quienes se reúnen son las personas más relevantes de cada una de las partes. Es una primera toma de contacto, se pone encima de la mesa, digamos, la voluntad de entenderse, pero normalmente no se llegan a grandísimos acuerdos. En la medida en la que eso es así, preferimos contar de forma detallada en el momento en el que esos acuerdos se produzcan. Buenos días. Buenos días. Se ha archivado la causa contra Guillermo Zapata. Quería saber qué valoración ha hecho la Junta de Gobierno de esta medida. Luego quería saber quién va a ser el portavoz de la Comisión de Cultura, si va a ser Zapata, entiendo que no, o si va a ser Celia, no sé quién va a ser. Con el tema de las entidades bancarias, quería saber si hay algún acuerdo ya cerrado con los, por ejemplo, con Bankia, con el Banco Santander, con BBV, que ya han tenido reuniones previas. Y luego también se reúne Carmena con Cayo Lara. Quería saber si hay otros dirigentes políticos que le han pedido una reunión a la alcaldesa. Gracias. Vale. En relación con lo primero, pues evidentemente la valoración es muy positiva. Nos parece que se ha impuesto el sentido común, que es el mejor representado por
por el juez, pero sobre todo por una persona magnífica y generosa como es Irene Villa, que ha demostrado mayor altura de miras y mayor generosidad que otros agentes, otras personas que han tratado de utilizar el dolor de las víctimas y el drama del terrorismo para hacer política. Y en ese sentido, además, es un saludo y un agradecimiento a Irene por su valentía y por su generosidad. En cuanto a la portavocía de Cultura, como hemos explicado en la nota que creo que hemos sacado ya, ¿no? Vamos a sacar en un momentito. La cuestión de la portavocía ha sido un error humano administrativo. El propio Guillermo no lo sabía y en cuanto lo vio dijo que no estaba de acuerdo, que no tenía interés y que no se había propuesto él mismo. Además de ese error, ha habido varios otros en la conformación de las comisiones, porque el plazo terminaba ayer y había mucha prisa por parte de todos los grupos por registrarlo, porque tenía que estar registrado ayer antes de las 2, y por tanto se tomaron algunas decisiones demasiado rápido que hay que rectificar. Hay bastantes cambios dentro de la estructura de las comisiones y sinceramente no sé quién va a ser el portavoz o la portavoz de Cultura. Celia no puede ser, y de ahí viene el error, porque el concejal delegado del área no puede ser el portavoz de la comisión y por tanto se decidió así sobre la marcha junto a otras decisiones que se tomaron y que van a ser rectificadas esta misma mañana, con el resto de los grupos también. Entidades bancarias. No hay decisiones en firme tomadas ni con Bankia ni con el resto de las entidades con las que nos hemos reunido por ahora. Bueno, y Cayo Lara, como en cuanto las agendas estén publicadas, lo veréis. Nuestra voluntad es la de que Manuela Carmena reciba a todas las personas que están interesadas por hablar con ella o por ser escuchadas. Cayo Lara, como la Asociación de Vecinos del Barrio de Chueca, como el presidente de la Caixa, como cualquier persona o colectivo que considere que el Ayuntamiento de Madrid tiene que escuchar sus reclamos o sus necesidades. Por tanto, seguiremos abiertos, como hemos hecho hasta ahora, a escuchar y a reunirnos con todos los líderes de todo el espectro político, que como habéis visto es amplio y son amplias nuestras reuniones. Sí, quería saber, al hilo del archivo de la querella contra el señor Zapata, si al no haber ya ningún tipo de reproche judicial, han pensado en algún tipo de rehabilitación política para resarcirle de alguna forma, dándole algún tipo de atribución, si está totalmente descartado que vaya a ser el portavoz de Cultura en la Comisión de Cultura. Gracias. Como sabéis, la cuestión judicial entró en escena después de nuestra decisión, de la decisión del equipo y del propio Guillermo Zapata de renunciar a su acta como concejal de Cultura. Y en esa medida el retiro de la querella no afecta, porque la decisión no la habíamos tomado en relación con una querella en los tribunales, sino con lo que considerábamos que era un análisis político que tenía sentido. Lo tenía entonces y consideramos que lo sigue teniendo ahora. Y en cuanto a la portavocía, como digo, fue el propio Guillermo Zapata, de la misma forma que fue él quien se propuso y aceptó su dimisión. Él mismo es el que ha dicho que no estaba interesado en ejercer aquella portavocía porque le parece que toda la polémica en torno a su relación con la cultura podía oscurecer o empañar el normal funcionamiento de una comisión de control o de preparación del Pleno. Buenos días, portavoz. Buenos Tengo días. varias preguntas. En primer lugar, le quería preguntar sobre la reunión que ha mantenido la alcaldesa esta mañana con la Asociación de Turismo de Madrid, el consorcio. No sé si nos podría facilitar algún dato al respecto. No sé si en esa primera toma de contacto ha habido algo que se pueda señalar. En segundo lugar, sobre el asunto que ha comentado de la recualificación, reestructuración y redimensionamiento de la plantilla, quería preguntarle si se plantean hacer oposiciones o alguna convocatoria al respecto, porque las áreas de las que ha hablado requieren especialistas, entonces no sé cómo lo van a hacer. En tercer lugar, publicamos hoy que hay un vertedero ilegal en el término municipal de Madrid, en el camino a Valdemín Gómez, ardiendo desde el sábado, con incendios constantes. Quería saber si hoy van a tomar decisiones, por lo que hemos tenido entendido. Queríamos saber qué acciones van a tomar para acabar con el fuego de raíz y si van a desmantelar el vertedero, porque al parecer es un vertedero ilegal el que está provocando estos fuegos. Y en último lugar, el otro día hablaron de la erradicación de la prostitución en Madrid, que tienen un plan. Quería saber si dentro de ese plan se plantean cambiar la ordenanza de convivencia, teniendo en cuenta que no se llegó a modificar en la legislatura anterior,
y teniendo en cuenta también que la ordenanza que rige en estos momentos, la ordenanza de convivencia que rige en estos momentos, está fechada en los años 40 del siglo pasado. Gracias. Vale. La reunión, según me informan, no se ha producido, por lo tanto no hay información al respecto. En cuanto a la convocatoria de oposiciones, no quiero adelantarme al acuerdo, al comienzo del proceso con los sindicatos. Sinceramente me parece que es un tema peliagudo. Por ahora no está en nuestros planes iniciarlo, pero en la medida en la que es un acuerdo y queremos que sea una cosa consensuada, se tendrá que ver. Pero por ahora nosotros no lo estamos planteando. Nos parece que se puede hacer una reestructuración de unas áreas a otras, en particular de unas áreas a las juntas de distrito, sin necesariamente convocar nuevas plazas, pero no está cerrado en absoluto. Hemos dicho... Ay, mi letra. El vertedero. El vertedero y la ordenanza. El vertedero comentábamos ahora, comentaba la concejal responsable, Inés Sabanés, que con Valdemín Gómez hay un trabajo arduo por hacer, que comienza con una auditoría, como en otras áreas se va a hacer, con una auditoría de lo que hay, porque se está encontrando con bastantes problemas y parece un entramado difícil de llegar incluso a la información en torno a lo que hay o no hay. No sé cuáles son las acciones que vamos a tomar para acabar con el fuego de raíz. Sinceramente no tengo información al respecto, no lo hemos hablado hoy en la Junta, Inés no ha comentado nada y no me ha llegado información de notas ni de acciones. Por lo tanto, lo más honesto es decir que no lo sé. Puede que no las haya o puede que sí. Si te parece las buscamos, le preguntamos ahora para que tengas la información concreta. Y la cuarta, la ordenanza de convivencia. Sí. Hay una voluntad de modificar esa ordenanza que es antigua y que además no se adecúa a las necesidades actuales de la ciudad de Madrid. Lo que pasa es que la modificación de ordenanzas, como sabes, es un trámite complejo que implica el acuerdo de más partidos en la medida en la que somos un partido en minoría, un gobierno en minoría, y por lo tanto lo planteamos como una de las medidas o de los procesos que empezaremos a abrir a partir de septiembre, cuando se retome el curso político. Buenos días, portavoz, aquí Hola. al fondo. Yo quería preguntarle por dos cosas. Primero, estos días hemos estado oyendo que iban a nombrar a Andrés Serrano director de Policía Municipal. Quería saber si finalmente se ha producido el nombramiento, qué cargo exactamente es el que le han puesto y si esto conlleva además la salida o no de Francisco Caletrio como jefe de la Policía Municipal y en caso de que convivieran los dos, puede haber un conflicto en el hecho de que Caletrio defendiera el otro día a las unidades de seguridad y por lo que hemos visto en prensa Andrés Serrano es contrario a ellas. Eso por un lado. Y por el otro también hemos visto en prensa que tienen ustedes planes para la Plaza Mayor, cambiar algo de la remodelación de la plaza y convertirlo en un centro de expresión cultural. A ver si nos puede contar un poco qué planes son esos que tienen. Muchas gracias. Vale. Sobre lo primero, efectivamente, Andrés Serrano, no he leído todos los nombres de todos los nombramientos y los ceses. Si queréis, si os parece interesante, para las próximas lo puedo hacer. Lo que pasa es que, claro, en estos días son listas de uno detrás de otro. Entendía que no era muy relevante, pero si queréis la información concreta es tan sencillo como lo paso después. Efectivamente, Andrés Serrano ha sido nombrado director general de policía. Y convive, va a mantenerse en la estructura con la persona a la que hacía referencia. Lo ha explicado hoy Javier Barbero, el concejal delegado en la Junta de Gobierno, y nos hemos mostrado todos muy de acuerdo. Nosotros estamos conjugando continuidad y cambio porque nos parece que es perfectamente compatible y, de hecho, pueden reforzarse mutuamente. Las diferencias de opiniones en torno a asuntos concretos no necesariamente conllevan conflicto, no necesariamente son obstáculos, pueden ser fructíferos, pueden ser fructuosos para que las cosas mejoren. En ese sentido, esa es la política que estamos intentando implantar en todas las áreas. Javier Barbero lo va a hacer también en la suya, porque le parece que, y estábamos de acuerdo todos, no hay ninguna necesidad con acabar con todo lo que había previamente cuando las cosas han funcionado bien. Se introducen cambios, pero se mantienen aquellas personas, funciones y órganos que han dado un buen servicio. Y en esa línea se mantienen, se produce el nuevo nombramiento y se mantiene la persona anterior. Plaza Mayor.
No tengo información sobre lo que comentas de la exposición, o no sé qué has dicho. Debe ser una conversación que han mantenido con los hosteleros, que ellos proponían pues, montar actos culturales en la Plaza Mayor cada X, dedicar un mes a la música clásica y otro a no sé qué otra cosa, y también cambios en lo que es la remodelación de la plaza. Pues no tengo información al respecto, o sea que puede que hayan sido reuniones que se han producido de forma más o menos privada, es decir, que no ha habido posicionamientos públicos y por tanto no tengo información. Una duda más sobre lo de Andrés Serrano. Sí. ¿El cargo de director general de la policía existía? ¿Lo han creado nuevo? Si es nuevo, no estoy muy segura, pero me parece que Serrano quedaría por encima de Caletrio, a pesar de que en grado está por debajo. ¿Nos puede explicar eso? Es así, el cargo existía antes, la persona que lo ocupaba se llama Pablo Escudero Pérez, existía como cargo director general de la Policía Municipal. Y efectivamente hay una jerarquía en la que Andrés Serrano es la máxima autoridad, bueno, por debajo de Manuela Carmena, la siguiente autoridad es él en la Policía Municipal. Ahora mismo el grado de Caletrio, no lo sé, ¿el grado de Caletrio ahora mismo no es superior al de Serrano? ¿Quiere decir el grado Dentro de la policía. Sí, puede ser, es posible. Entiendo que, sinceramente, no sé de grado, pero entiendo que es un nombramiento legal y que no hay problema, no hay una incompatibilidad entre una cosa y la otra. En todo caso, el responsable último, la máxima autoridad dentro de la Policía Municipal va a ser Andrés Serrano. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle en qué situación se encuentra ahora mismo Irene González, la mujer de Pablo Soto, es ayudante, como hemos podido leer, de Pablo Soto, está ejerciendo esa responsabilidad dentro del ayuntamiento. También quería preguntarle, mañana se verá en la audiencia Carmena con el rey, con Felipe VI. No sé qué quiere, me gustaría preguntarle si le va a plantear alguna cuestión en concreto, simplemente es una mera audiencia con el rey, o si, por ejemplo, le va a llevar una colección de Juego de Tronos, como hizo Pablo Iglesias en su momento, algo de ese tipo. Y luego también quería preguntarle que antes de llegar a la alcaldía dijeron que en Madrid había una emergencia social y de momento que hayamos visto solo han puesto en práctica o reforzado, eso sí, el plan de Ana Botella de llevar comidas en verano a niños con necesidades, la propuesta de poner un espacio público a Cerolo y, por ejemplo, colgar la bandera arcoiris en Cibeles. No sé si esa es toda la emergencia social o nos queda más por ver y tendremos que esperar más tiempo, o va a haber una emergencia social de ponerlo en práctica ya. Gracias. Bueno, en cuanto a la persona que comentas, nosotros tenemos que conjugar dos cosas a la vez. Bueno, en primer lugar, está haciendo de asistente de Pablo Soto sin ninguna remuneración de ningún tipo. Pero como sabéis, Pablo Soto es una persona con diversidad funcional que necesita una ayuda constante para ejercer sus funciones y como nosotros creemos en los derechos políticos de todas las personas, también aquellas con diversidad funcional, creemos que tenemos que hacer lo posible para que esos derechos políticos se garanticen en la materialidad, o sea, en la práctica. Y por otro lado, creemos también en los derechos de las personas cuidadoras, que son invisibles a menudo, pero que sin cuyo esfuerzo y sin cuyo trabajo sería difícil que el mundo se mantuviera. Estamos buscando la manera de garantizar ambas cosas a la vez, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma. Por ahora no existe ninguna retribución ni relación contractual entre la persona que asiste a Pablo Soto y este ayuntamiento, ni el Partido Ahora Madrid. En cuanto a la audiencia con el rey, no hay ningún tema específico, es una mera audiencia, como bien decías, una primera toma de contacto de la que informaremos una vez que se haya producido, porque por nuestra parte no hay ningún tema en concreto. Y en relación con la emergencia social, pues sinceramente, yo pensaba que iba a ser una fase más corta, pero claro, conlleva un tiempo. Estamos, diría, en el primer mes y este primer mes está centrado fundamentalmente en algo que es más arduo de lo que pensábamos que iba a ser, que es reestructurar las áreas del ayuntamiento, producir la máquina con la que después vamos a acometer todas esas políticas y todas esas medidas para las que hemos sido elegidos. No podemos hacer una cosa sin la otra, no podemos empezar a tomar medidas sin haber reestructurado previamente la administración que va a ponerlas en marcha. Esperamos, y así va a ser, estoy convencida, el lunes cerrar en Junta de Gobierno la estructura y el jueves presentarla en el Pleno Extraordinario, la estructura final de las áreas y del Ayuntamiento. Y ya con eso poder acometer esa emergencia que efectivamente, como señalas, existe. Nosotros lo hemos dicho en campaña y lo vemos ahora, cada vez más, ahora que tenemos acceso a la información. Es una emergencia que tiene que ver con los desahucios, con el problema habitacional, que tiene que ver
ver con el problema alimentario, que tiene que ver con el problema de los cortes de suministro, con el acceso a la movilidad. Es un problema de emergencia social que sigue existiendo. Nosotros vamos a poner todos nuestros recursos en cuanto la máquina esté preparada para solucionarlo y además vamos a, como decía antes hablando de seguridad, vamos a mantener todo aquello que se ha hecho previamente y que está bien hecho. Y no hay ningún problema de ningún tipo de sectarismo para admitir las cosas que la administración anterior, como cualquier administración, ha hecho bien. Cuando en campaña nosotros decíamos que, porque pensábamos que iba a ser la mejor opción, la apertura de los comedores escolares. Y nos parecía que era la mejor opción para solucionar el problema de que haya miles de niños que en verano solo no tienen acceso a una alimentación decente. Y después, cuando nos reunimos con los trabajadores sociales de la administración, del ayuntamiento, con los funcionarios, nos dijeron: existe un programa que funciona bien, que lo que pasa es que tiene pocos fondos y que llega a poca gente. El programa funciona bien y creemos que funciona mejor que los comedores. Y nos pareció una cosa muy razonable, primero porque las personas que están más en contacto con el problema lo decían así, y segundo porque no hay ningún problema en admitir que se han hecho cosas bien y que lo que hacía falta en este caso era reforzar una medida que ya funcionaba. En ese sentido, por cerrar, la semana que viene terminamos de montar nuestra máquina administrativa y empezamos a poder poner en práctica todas las medidas que tenemos que poner en práctica, y además esas medidas recuperarán lo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora y cambiarán aquello que no se ha hecho bien. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta. Hoy hemos publicado en ABC, ustedes en el programa hacen una diferenciación entre el norte y el sur de Madrid, el norte rico, el sur. Hoy sacamos una parte del norte de Madrid, que es todos los terrenos donde se desarrollaría la operación Chamartín, donde hay poblados chabolistas que nadie conocía más que los vecinos, vertederos ilegales, industria abandonada. No sé si tienen pensado visitar esa zona, cometer algún tipo de actuación o repensarse la operación Chamartín. Eso por un lado. Los asesores de la oposición, el otro día nos comentaron desde Ahora Madrid que se iba a intentar llegar a un acuerdo. No sé si se van a aumentar el número de asesores. Y por último, respecto a una polémica, una denuncia que ha habido en Aravaca sobre los centros de mayores que se están retirando símbolos religiosos, parece ser que es una técnico del ayuntamiento, no es alguien de su partido. No sé si han hablado con esta persona y qué opinan al respecto, y si hay orden del Gobierno de Carmena de que se eliminen. Me falta una que era Chamartín. Los asesores. Perdón, es que si no me paro luego. Vale. En cuanto a los asesores, tenemos que, y es un proceso que está siendo largo porque todas las negociaciones lo son, hacer dos cosas a la vez. La primera, poner en práctica lo que hemos dicho que queremos hacer, que es racionalizar la estructura del ayuntamiento, en particular lo que tiene que ver con los eventuales y los puestos de libre designación. Eso es una prioridad de esta administración, es un compromiso político y queremos garantizarlo. Y por otro lado, creemos firmemente en la labor de control de la oposición y en esa medida tenemos que garantizar que esa labor de control y de oposición se produzca en las mejores condiciones para que la democracia del Pleno funcione mejor. Y, por lo tanto, estamos terminando de buscar el acuerdo para conciliar a la vez estas dos voluntades políticas, que son firmes ambas, pero que tienen que contar con el respaldo y con el apoyo del resto de los grupos de la oposición, porque no pueden ser nunca una imposición. En cuanto a la retirada de los símbolos religiosos, no existe ninguna directriz en ese sentido. Se publicó con errores la información de que dependía de la concejala de Aravaca, o sea, que había sido una decisión suya, mientras que no era así. Efectivamente es de un técnico a la que ya se le ha dado la instrucción de que no repita ese tipo de órdenes y que además no las tome de forma autónoma, porque no representan en absoluto al Gobierno de Manuela Carmena. Y en relación con la operación Chamartín, no tenía noticia de lo de que existe un poblado chabolista y estamos buscando, o sea, que están ahí. Bueno, 5. No tenemos una información específica al respecto, no hay un plan específico al respecto todavía. Lo apuntamos y nos ponemos a trabajar en ello. Gracias. Buenas tardes.